Vamos a dar inicio al estudio de la palabra del Señor en esta mañana, así que ubícate allí en el libro de Hebreos capítulo 7. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Y dice así los textos del 1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Gloria al Señor. Bueno, aquí en el día de ayer veníamos escuchando, ¿verdad? O todos estos días se ha venido hablando de lo que es el sacerdocio, de los sacerdotes, del sumo sacerdote y también de que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y el último texto del capítulo 6 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí en el capítulo 7 comienza diciendo, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, viene hablando de Melquisedec. Hoy vamos a hacer un poquito más de referencia a quién era este Melquisedec. Muchas veces nosotros pues entramos en conflicto, quizás se nos va el sueño pensando quién era este Melquisedec, pero aquí dice que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham luego que venía de la derrota de aquellos reyes que se habían levantado y se habían llevado a su sobrino, al sobrino de Abraham, se lo habían llevado cautivo. Y dice la Biblia que Abraham salió para rescatar a su sobrino Lot y derrotó a esta gente y pudo rescatar a su sobrino, a sus mujeres, pudo rescatar todas las cosas. Y dice que cuando él venía o volvía de esta gran victoria, dice que le salió al encuentro Melquisedec. Y dice que es rey de paz. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Gloria al Señor. Vemos aquí, podemos entender que Abraham venía de una gran victoria, venía con la cabeza del gigante en sus manos y se le aparece Melquisedec. Y dice que Abraham le dio el diezmo de todo lo que él había obtenido, le entregó el diezmo, el 10% de toda esta riqueza, de toda esta ganancia, se la entregó a Melquisedec. Y dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Gloria al Señor como sacerdote. Estaba allí yo un poquito confundida y decía, pero ¿quién es este hermano Melquisedec? Se me fue hasta el sueño, Dios mío, ¿quién es este, Señor? Y llegando aquí a la casa del Señor, pues le pregunté a los pastores y ellos me instruyeron allí un poquito. Qué bueno es la ayuda de nuestros pastores, que Dios les bendiga. Y dice allí que Melquisedec era un prototipo del mismo Dios, era hecho semejante, dice allí que fue hecho semejante al Hijo de Dios, a Jesucristo. Cristo fue la manifestación para nosotros los seres humanos, fue la manera como Dios pudo llegar al ser humano, que nosotros pudiésemos tener ese contacto, ¿verdad?, directo. Asimismo, en esta oportunidad, Dios mismo se manifestó a Abraham allí como Melquisedec, el Rey de Reyes, Señor de Señores, dice Príncipe de Paz, el Rey de Paz. ¿Quién es este sino Dios? Y dice Rey de Justicia. La palabra del Señor dice que en Dios no hay injusticia alguna. Él es el Rey de Justicia, Él es el Rey de la paz.
y dice que no tiene padre, ni madre, ni genealogía. No hay allí alguna evidencia o algún cuento que nos puedan decir, mira, Dios nació de esta manera. No, no tiene principio de vida ni fin de vida. Él es nuestro Dios todopoderoso. Y dice allí, considera pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Vamos a considerar lo grande que era este personaje. Y vemos allí que Abraham, reconociendo verdaderamente que había obtenido la victoria por la ayuda de Dios, porque dice que Melquisedec cuando salió le dijo, bendito seas tú, Abraham, que Dios te dio la victoria, ese Dios altísimo te entregó a tus enemigos en tus manos. Y el dar los diezmos es una manera de reconocer que todo lo que nosotros obtenemos es por la ayuda del Señor, es la misericordia del Señor, las riquezas, las victorias que nosotros podemos obtener, solo lo podemos lograr con la ayuda del Señor. Hay personas que dicen que el diezmo era para la ley, pero vemos aquí que Abraham todavía no había recibido, no estaba allí la ley, no había nada de esto. Sin embargo, él le entregó el diezmo a Melquisedec, reconociendo la grandeza del Señor. Ciertamente Dios no necesita dinero, porque la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata, pero es una manera de que nosotros reconozcamos la grandeza del Señor, que todos nuestros bienes, nuestros beneficios han sido dados por la mano del Señor. Así que en esta mañana te animo, quizás si eres de estas personas que tienen el brazo corto, así como los brazos de un caimán que no doblan, son duros para diezmar, que no quieren colaborar con la obra del Señor. A través de la palabra del Señor entendemos que el diezmo y la ofrenda vienen de Dios y también están para estos tiempos. Nosotros tenemos que tener un corazón agradecido y reconocer la grandeza de nuestro Dios y entregarle todo lo que tenemos a Él sin reserva alguna. Así que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria al Señor, la paz de Dios sobre sus vidas en este día. Les bendigo en el nombre del Señor. Me corresponde desde el versículo 5 hasta el versículo 10, dice de la siguiente manera: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decir así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Cabe destacar, hermano, que esta carta de los Hebreos fue escrita para cristianos en aquel entonces, cristianos judíos que habían reconocido pues al Señor Jesucristo como el Mesías. Pero había constantemente una incitación a que ellos volvieran al judaísmo, de que volvieran al cumplimiento de las leyes que se habían establecido por Moisés allí en los primeros 5 libros de la Biblia. Y constantemente pues estaba eso, había una transición de la ley a la gracia y muchos no entendían. Y el escritor aquí de Hebreos viene hablando desde capítulos anteriores referente al sacerdocio, un nuevo sacerdocio, y que el sacerdocio había sido establecido por Dios. Y aquí habla de un nuevo orden. Ellos estaban acostumbrados al orden levítico que viene según el orden de Aarón. Y aquí establece el orden de Melquisedec. Y dice ahí la palabra del Señor, donde hemos leído, que ciertamente los que
de entre los hijos de Leví reciben sacerdocio, tienen mandamiento de tomar los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Era la misma gente, pero Dios tomó de entre el pueblo a los levitas para que ellos tomasen los diezmos de entre los hermanos allí. Pero dice el versículo 6, aquel cuya genealogía no es conocida entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Aquí el Señor habla pues de Melquisedec, cuya genealogía no es conocida, y a quien Abraham dio los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. En Abraham estaban establecidas las promesas de un nuevo pacto, de una nueva nación, de una nueva genealogía, y de allí vendría el Salvador. Y dice ahí la palabra del Señor que Abraham dio los diezmos a Melquisedec, dando a entender que era mayor que él. Comúnmente se da los diezmos a alguien que es considerado mayor. Y aquí, aunque Abraham era el hombre de las promesas, era el hombre del pacto en aquel momento, y de allí vendría una genealogía especial, un pueblo especial para Dios, Abraham reconoció que este Melquisedec era mayor y dio los diezmos. Y dice ahí el versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ciertamente hemos reconocido pues que la bendición siempre viene de alguien mayor. El padre bendice a los hijos, el hermano mayor bendice a los hermanos menores. Y ahí dice la palabra del Señor que Abraham reconoció, y sin discusión alguna nosotros también tenemos que reconocer que la bendición viene desde arriba, desde la cabeza, y eso lo reconoció Abraham. Y dice que ciertamente los levitas reciben los diezmos en el tiempo de su vida, pero aquí se habla de uno que vive. El sacerdocio de Melquisedec es eterno, el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio levita. Y me llama la atención que comúnmente, según la ley, el sacerdote no podía ser rey. Y aquí en la palabra se nos habla de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo y como rey de Salem, y se le atribuyen dos acciones allí, que es rey de justicia y rey de paz. Según el sacerdocio levita, el sacerdote no podía ser rey, el rey no podía ser sacerdote, pero aquí vemos que en Melquisedec había algo mayor, pues era rey y era sacerdote, así como Cristo es rey, es sacerdote, nosotros tenemos que rendir nuestras vidas a él. Y dice, y por decir así mismo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Aquí se confirma pues que los diezmos fueron activos antes de la ley, se confirmaron a través de la ley en el sacerdocio levita, y hoy en nuestros tiempos está vigente aún porque el Señor así lo ha decidido. Y dice ahí que reciben los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El sacerdocio de Melquisedec ha pasado las etapas, la genealogía, los siglos de los tiempos, y hoy está vigente, y nosotros en Melquisedec, a través de Cristo, damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, reconociendo que Él es mayor en el nombre del Señor. Así que yo te animo en el nombre del Señor a que, así como el escritor de Hebreos animaba a los cristianos en aquel entonces de no volverse al judaísmo, yo te animo también a ti para que continúes en los caminos del Señor y saber que tenemos un rey que es sacerdote, que es Cristo en nuestras vidas, y dice la palabra que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Te bendigo en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga. El versículo 11 al 13 dice así.
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cuando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Gloria al Señor. Bueno, venimos estudiando este capítulo que a veces nos complica a nosotros, aunque tengamos tiempo en el Evangelio. Pero bueno, aquí el versículo 11 estaba diciendo, bueno, que no, si el sacerdocio, la generación del pueblo de Leví, que estaban constituidos como sacerdotes, eran perfectos, entonces no había necesidad de constituir otro sacerdocio que no fuera del linaje de Leví. Pero daba a entender, ¿verdad?, que aquí en este sacerdocio, que eran los descendientes de Aarón, había imperfecciones, entonces no podían ser perfectos, y por eso tenía que levantarse otro sacerdocio, como hablaban aquí, según el orden de Melquisedec. Como estaba diciendo nuestro hermano Fran, bueno, que era, aparte que era rey, también era sacerdote y era una persona honesta, justa, correcta, y eso era lo que Dios buscaba para nosotros. ¿Y por qué el sacerdocio de Aarón no era perfecto? Porque dice que, bueno, existen varias características, pero entre ellas era que los sacerdotes, pues ellos morían, no vivían, y por eso ya había imperfección también. Otra de las cosas que ellos no, al ofrecer sacrificio, no podían hacer que las personas se arrepintieran de su pecado. Solamente el sacrificio era para cubrir el pecado, mas no se podía hacer que las personas se arrepintieran de eso. Otra de las cosas era que los sacerdotes del linaje de Aarón, ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados, o sea que eran personas pecadoras también, y entonces ellos también, aparte por el pueblo, tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. Y así otra serie de cosas, ¿verdad?, que lo hacía imperfecto, y por eso era que ahora venía otro sacerdocio, algo que fuera perfecto para que nosotros pudiéramos tener comunión directamente con el Señor. Otra de las cosas también era que los descendientes de Aarón, bueno, solamente adquirían el sacerdocio, era por linaje, ¿verdad? Y no era por la moral, porque hubiera en ellos perdón de pecado, hubiera en ellos una buena moral, sino que solamente eran sacerdotes porque se elegían según el linaje. Entonces había imperfecciones en ellos. Entonces por eso se levantó otro sacerdocio, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo, que era el único que nos podía redimir de pecados, es el único que vino en condición de hombre y nos redimió por completo, y hizo que esta comunión con el Señor se estableciera entre nosotros para con Dios, ¿verdad? Y dice aquí el 12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Entonces el Señor Jesucristo, bueno, sabemos que no venía de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, o sea, por la ley no podía ser sacerdote, ¿verdad? No podía redimir al pueblo, pero como él vino en esta condición fuera de la tribu de Leví, vino para redimirnos, para limpiarnos, y bueno, Él murió y resucitó al tercer día, y es lo que lo hace ahora diferente, ¿verdad? Lo hace el sumo sacerdote para con nosotros. Entonces que Dios nos pueda ayudar a nosotros a entender de que Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, para redimirnos, y que a través de Él ahora tenemos perdón de pecado. Dios nos redimió por medio de ese sacrificio, y bueno, y nosotros podemos entrar confiadamente ante la presencia del Señor, reconociendo que cada día cuando nos acercamos al Señor Jesucristo y pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos limpia por completo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Bendito sea el Señor. Leo del 14 al 16 del capítulo 7 de Hebreo. Dice la palabra: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Bueno, vemos allí cómo viene nuestro hermano desarrollando, ¿verdad?, acerca de esta figura,
Melquisedec, ¿verdad? Y este cargo, ¿verdad? Como sacerdote, bendito sea el Señor. Allí en el 14 dice, ¿verdad? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Según allí, ¿verdad? Lo que venían desarrollando mis hermanos acerca, ¿verdad? De este ministerio, vamos a decir, como levita, bendito sea el Señor, como ministrador de Dios. Vemos, ¿verdad? El caso de nuestro Señor Jesucristo. Hay un misterio, ¿verdad? Y lo podemos ver en este versículo acerca, ¿verdad? De que sí, él era de la tribu, ¿verdad? De los levitas, porque eran los que estaban, ¿verdad? Administrando las cosas del Señor. Y se esperaba, bueno, que la descendencia de nuestro Salvador Jesucristo fuera de allí. Pero vemos aquí que, como dice al final del versículo, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. No de los levitas, sino de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que las cosas de Dios son un misterio. Nosotros solamente nos tocamos, ¿verdad? La palabra del Señor creyendo que es en ella, ¿verdad? En la cual nos vamos a recrear para crecer o para aumentar nuestra fe de una manera especial. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, tocante, como dice allí al principio, de la vida del Señor, ¿verdad? Vemos ese prototipo de este hombre llamado Melquisedec allí, ¿verdad? Esa escena allí en Génesis. Y nos podemos ver, ¿verdad? Que es un prototipo de Dios, algo allí semejanza, ¿verdad? Del Señor en los hombres, bendito sea el Señor. Y sabemos, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra haciéndose, ¿verdad? Carne para ayudarnos, ¿verdad? A crecer o acercarnos más al Señor con respecto a la ira, ¿verdad? Que había en ese momento ante la venida del Señor y su muerte y su resurrección, en la cual nos permite estar o nos permite aliviar, ¿verdad? Esa ira del Señor para que nosotros nos acerquemos a Dios, bendito sea el Señor. Entonces veamos, ¿verdad? Que es una bendición acercarnos al Señor de una u otra manera. Debemos de recibir a Jesucristo, ¿verdad? Como sacerdote y como tiene allí como título, ¿verdad? Esta palabra de Melquisedec como paz, rey de paz para vuestras vidas. Que sea una paz, ¿verdad? No externa, sino una paz interna en vuestro ser, sabiendo que esa paz nos va a permitir alcanzar esa bendición y manteniéndonos, ¿verdad? Tocante a este reinado, el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos en el versículo 17, dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, ya es un poco más de lo que venían hablando nuestros hermanos, ¿no? Melquisedec era como una figura de Dios, ¿sí? Porque dice que no tenía genealogía, no tenía ni padre, ni madre, ni descendencia, o sea que era Dios, ¿no? Y dice que fue constituido el Señor, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿no? El Señor Jesús no venía de un sacerdocio de Leví, ni del sacerdocio de Aarón, ¿verdad? Porque si las leyes de los judíos o si los sacerdotes de los judíos, ¿no? Podían pagar el precio del pecado, salvar a la gente, pues el Señor Dios no hubiese tenido la necesidad o no hubiese enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Pero era necesario un sacerdocio eterno, un sacerdocio que no era terrenal, porque vemos que los judíos pensaban, ¿no? Mucho y decían, bueno, pero el Señor Jesús, o sea, si no, ellos no entendían que el Señor Jesús no venía de ese sacerdocio de Leví, ¿verdad? Ni del sacerdocio de Aarón. Entonces, como decían, estos judíos eran cristianos, pero siempre como que querían de repente a lo mejor volver de nuevo al judaísmo, ¿no? Y a veces nosotros nos cuestionamos muchas cosas de Dios, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, pero ¿y Dios quién lo creó? O quién era él, o sea, o de dónde salió, ¿no? Y así son muchas cosas de las que realmente nosotros no deberíamos ni de pensar, porque
realmente no vamos a tener una explicación lógica, ¿no? Y no es necesario estar poniendo la mente, como quien dice, en esas cosas, ¿no? Entonces aquí vemos que nuestro Señor Jesús es un sacerdote eterno, ¿vale? Entonces, mis amados hermanos, no cuestionemos muchas cosas de las que no entendemos, sino que podamos entender que el Señor Jesús vino y murió por nuestros pecados y ya no era necesario, como en el Antiguo Testamento, que tenían que sacrificar animales por nuestros pecados. O sea, ya no es necesario eso, porque ya nuestro Señor Jesús pagó el precio por nuestros pecados. O sea, ya Él lo hizo, ya no hay nada, o sea, nada de lo que nosotros podamos hacer, nada de tal vez de lo que pueda hacer una persona puede pagar o puede sustituir ese precio que el Señor pagó por nuestros pecados. Entonces, mis amados hermanos, que podamos entender que nuestro Señor Jesús es sumo sacerdote para siempre. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, la paz de Dios sea con todos. Seguimos en Hebreos, versículo 18 al 19, dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de su mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Bueno, como vemos, ¿no? El sacerdote de Cristo no fue impuesto por hombre, ¿no? Como por ejemplo los de Aarón. Aarón fue sacerdote, fue sumo sacerdote, pero también fue hombre y como hombre también pecó. Pero Cristo Jesús fue hombre, pero no pecó, fue limpio. Y vemos que otro ser lo hace sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec, aquel que no se conoce, no sabe, es un ser también limpio, sin pecado, y según el orden de ese es Jesús. O sea que vienen a ser esos sacerdotes igual a él, no igual al de Aarón, ¿no? Sino igual al de Melquisedec, ¿no? Y por eso fue constituido él, y él es el que nos conduce a Dios. ¿Cuál? El sacerdote de Cristo Jesús, ¿no? Por eso es el único que está al lado de Cristo, del Dios Supremo, a la diestra, ahí rogando por nosotros, viendo cada pecado que cometemos, cada error que cometemos, está viendo Él y le está intercediendo al Padre por el pecado nuestro. Cuando nosotros reconocemos a Cristo, por eso es que a quien debemos reconocer nosotros como único y legítimo Salvador es a Cristo Jesús, porque Cristo es el que salva. Si fuera así, si no fuera así, entonces nos salvaría Aarón, ¿no? Sería nuestro, porque fue el primer sacerdote en la tierra, ¿no? Aarón, pero no, Aarón no, sino que Cristo Jesús, porque él fue un sacerdote. ¿Quién lo hizo sacerdote a él? Dios mismo lo hizo sacerdote. Tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice que juró y no se arrepintió, no se arrepentirá de haberlo nombrado sacerdote. ¿Por qué? Porque es su hijo, y su hijo no pecó. Estuvo en medio del pecado, fue tentado, tuvo todas las cosas y no pecó. Y está, sin embargo, por haber estado él sufriendo tanto tiempo aquí en la tierra y sabiendo todas las debilidades del hombre, por eso también es un sacerdote que está clamando también por nosotros que cometemos errores. Él clama al Padre, ¿no? Entonces, Él es nuestro Salvador. Por eso, Él ya no es nomás un sacerdote, no es que nuestro Salvador, el único Salvador, el único que salva. Sin Cristo no hay nadie quien puede salvar. Que el Señor nos ayude a tener esta certeza, porque hay veces que nos desviamos, pero donde se desvían y se van tras de otras creencias. Que el Señor nos ayude.
Gloria a Dios, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Seguimos aquí, versos 20 al 22, leemos en el nombre del Señor. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, aquí nos dice que en el versículo 20 que esto no fue hecho sin juramento. Es decir, Dios juró, como lo leemos en el Salmo 110:4, que tú serás para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero el salmista cuando escribió esto fue como, vamos a decir que algo profético, ¿no? Hablando acerca del Mesías, porque no hay otro que pudiera tomar ese oficio, ni que pudiera tomar esa honra de ser sacerdote para siempre. El único, Jesucristo, el Hijo de Dios. Fíjese que dice que aquellos, hablando de los sacerdotes del orden arónico, dice que no había juramento, es decir, cuando Dios instituyó a Aarón como sacerdote, sumo sacerdote, y el sacerdocio a través de los levitas, el Señor no juró, simplemente le habló a Moisés y le dijo que a Aarón sería el sumo sacerdote y sus hijos estarían con él, y cuando él muriera, pues uno de sus hijos sería sumo sacerdote, y de ahí en adelante era el orden arónico, es decir, que todo sumo sacerdote venía de la descendencia de Aarón. Y esto no se hizo con juramento. Pero en cambio, respecto de Jesús, dice que sí, el Señor juró y dijo, juró y no se arrepentirá. Ayer hablábamos del juramento de Dios, que realmente Dios no necesita jurar. Con todo y eso, porque sabemos que la palabra de Dios es firme, sin embargo, cuando Dios jura, es como para darnos a nosotros una ratificación aún más todavía de que lo que Él ha dicho se va a cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay cosas que Dios dijo, pero en un momento dado, Dios luego, más adelante, cambió quizás el designio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de rey Acab, por decir que Dios le mandó decir una palabra al rey Acab porque ese rey había sido terrible. Sin embargo, este hombre se humilló, y cuando él se humilla, Dios le dice al profeta, ¿no ves cómo se ha humillado? Mira, voy a cumplir la palabra, pero no la voy a cumplir en sus días, sino después. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que Dios había cambiado algo, y así muchos casos en la Biblia, pero cuando Dios jura algo es porque esto es irrevocable, ni que nadie ore, ni que nadie lo pida, ni que nada, no hay nada que pueda hacer cambiar esta palabra. Y el Señor juró que Jesucristo sería el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya mis hermanos han explicado que existe el orden arónico y que a través de Melquisedec el único que pudo suceder, por decir, en ese sacerdocio fue Jesucristo, y es sacerdote para siempre. El otro sacerdocio fue abolido, pero en cambio el sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio de Jesucristo sigue vigente para siempre. Fíjese, ahí lo dice, para siempre, sacerdote para siempre. Nosotros tenemos un sacerdote allí en los cielos que no se cansa, que no duerme, 24 horas al día, 365 días al año. Tenemos un sacerdote intercediendo por nosotros. Antes esos sacerdotes dormían, esos sacerdotes no podían estar 24 horas allí, solamente podían presentar sacrificio, y una vez que la persona volvía a pecar, pues tenía que buscar otro sacrificio. En cambio, Jesucristo hizo el sacrificio perfecto, ya no hay otro sacrificio. Con el sacrificio que Jesús hizo fue suficiente para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de los pecados. Luego el 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesucristo ha sido fiador de un mejor pacto. ¿Qué es un fiador? Es una persona que garantiza que otra persona va a cumplir las obligaciones, y si esa persona no la cumpliera, ese garante es la persona que va a cumplir
por la otra persona. Entonces, en este nuevo pacto, Jesucristo es nuestro garante. Él garantiza que nosotros vamos a cumplir, ¿verdad? ¿Cuál es el cumplimiento? En realidad nosotros, a través de Jesucristo, es que nosotros podemos tener acceso a la eternidad, tenemos acceso a las promesas por la sangre de Jesucristo, por esa sangre del nuevo pacto. Cuando habla de un nuevo pacto, quiere decir que el antiguo ya no tiene vigencia. Este es el nuevo pacto que Dios hizo. En el pacto anterior, cuando Dios hizo el pacto con Israel, ellos tenían que cumplir, y ese pacto fue escrito en unas leyes de piedra, ¿verdad? Que el Señor escribió allí. Pero el Señor, desde el Antiguo Testamento, ya el Señor nos había hablado en Jeremías, decía que Él haría un nuevo pacto con el pueblo, donde ya esas leyes estarían escritas en nuestro corazón, que nos daría un corazón nuevo. Y realmente, amados hermanos, nosotros tenemos un corazón nuevo, un corazón diferente, un corazón que puede entender la palabra. Nos ha sido revelada la palabra, amados hermanos, y en este nuevo pacto nosotros ya no vivimos bajo preceptos. Si cumples esto, vale, y si no, no. Ahora es a través de la sangre de Jesucristo y de la fe en Jesús. Lo que no quiere decir que, bueno, ahora pues yo puedo hacer lo que me da la gana porque ya Jesús pagó el precio. No, no, no. Es verdad que Jesucristo pagó el precio, pero es también cierto que Jesús nos mandó a nosotros a obedecer sus mandamientos. En este nuevo pacto también incluye obediencia de mandamientos. Aunque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, esto no implica que nosotros vamos a vivir deliberadamente haciendo las cosas malas. No, Señor. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nosotros debemos obedecer a Jesucristo. Ahora Jesucristo es nuestro garante, nuestro fiador, y nosotros debemos obedecer a Jesucristo. Debemos vivir de acuerdo a lo que Jesucristo nos manda. Y si nosotros vivimos en obediencia al Señor, tenemos la seguridad, mis amados hermanos, que nosotros vamos a estar un día en la presencia del Señor. Y ya cuando nosotros estemos allí en la presencia del Señor, ya Jesucristo ya no necesita estar como mediador, porque ya nosotros estaremos seguros allí en la presencia del Señor. Él va a estar allí intercediendo por nosotros, pero cuando estemos allí con Él ya estaremos todos juntos en el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, qué lindo tener la certeza de que Jesucristo intercede por nosotros, que tenemos un sacerdote para siempre, que tenemos un nuevo pacto, amados hermanos, y que en este nuevo pacto tenemos la oportunidad de poder vivir eternamente en la presencia del Señor, porque no solamente es cuando lleguemos al cielo, desde ahora ya disfrutamos de esa presencia, desde ahora nosotros podemos disfrutar las bendiciones de ese nuevo pacto, y cuando el Señor venga estaremos con Él por la eternidad. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, seguimos en el sacerdote Melquisedec. ¿Por qué reincide otra vez en lo mismo? Nos habla de Melquisedec, nos vuelve a hablar. Hace una comparación entre el sacerdocio arónico y el de Melquisedec y muestra la superioridad del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Dice que es sacerdote para siempre. Dice que no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de días. El único que tiene esta característica es Dios. ¿Por qué lo hace de esta manera Pablo, repitiendo y repitiendo? Casi parece que fuera repetido, pero no hay nada repetido en la Biblia. Todas las cosas que están escritas en la Biblia eran necesarias. La Biblia dice que solamente se escribieron las cosas necesarias para que nosotros creamos. Mis amados hermanos, muestra la debilidad de los sacerdotes que tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos, muestra su fin de ministerio. Tenían que ser muchos, puesto que su ministerio estaba limitado a su edad. Se envejecían, morían y desaparecían como ministros, pero Cristo
permanece para siempre como sacerdote del Dios vivo. Qué maravilloso es contar con un sacerdote de estas características, que no se envejece, que no se cansa. Nosotros con los años vamos perdiendo la vista, con los años vamos perdiendo el sentido del oído y también vamos perdiendo el sentido del gusto. Ay, cómo come uno cuando es joven, cómo se alimenta, cómo disfruta de la comida. Pero cuando ya se llega a una edad, aún la langosta se convierte en una carga tan blandita que es la carne de la langosta, pero se convierte en una carga porque las muelas se van perdiendo, porque el gusto se va perdiendo. Pero nuestro Dios, nuestro sumo sacerdote, es sacerdote para siempre. La mano de Dios no se ha cortado para librar. Él no se ha envejecido. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. El versículo 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Nuestro ministerio está limitado hasta que finaliza nuestra vida. Sí, por supuesto, los sumos sacerdotes y los sacerdotes ejercían su ministerio hasta los 50 años. De ahí otro tomaba su lugar. Morían y ya no ejercían más el ministerio. Ahora, en el Señor, nuestro ministerio dura hasta que el Señor nos llame a su presencia. No hay jubilación en el Señor, sí. Gracias a Dios que las leyes jubilan, las leyes brindan una ayuda bajo una pensión a los que llegan a una cierta edad. Pero jubilará el Señor a las personas. El Señor nos tiene activo hasta que nos llame a su presencia. Mientras vivimos, estamos todavía en el ministerio. Los sacerdotes llegaron a ser muchos por causa de la muerte, pero Cristo no muere, Cristo vive para siempre. Melquisedec, el sumo sacerdote, el sacerdote al que se está haciendo comparación aquí, es sacerdote para siempre, es eterno. Mis amados hermanos, quería Pablo demostrarle a los hebreos la superioridad de Cristo. Quería levantarle a Cristo, quería inducirlos a ellos a que adoraran a Cristo como se adora a Dios. Esto suena fuerte para nuestros oídos, no suena fuerte para los judíos, que ellos no adoran a hombre, que ellos no se inclinan delante de hombre, que ellos tienen un mandamiento que les dice, oye, oh Israel, el Señor tu Dios, uno solo es, y amarás a Dios sobre todas las cosas. Mis amados hermanos, para ellos eso les suena muy duro, que tengan que adorar a Cristo como a su Dios. Mis amados hermanos, es Dios mismo hecho carne. El nombre de Jesús significa Salvador. Y otro nombre que se le atribuyó a Jesucristo fue Emmanuel, Dios con nosotros. Dios descendió a esta tierra, se hizo hombre para reconciliar al mundo consigo mismo. Así que este es el propósito de este capítulo, levantar a Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo para todos los que viven de espaldas hacia Dios. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Serpientes venenosas salían del desierto y mordían a los hebreos. Y hacían miles de hebreos tendidos en el desierto a causa del efecto del veneno. Hasta que Moisés oró a Dios. Y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y camina en medio del pueblo y todo el que vea la serpiente será librado del veneno. Pues así lo hizo Moisés, le ordenó a Aarón que caminara en medio del pueblo y todos los que veían la serpiente eran librados del efecto del veneno. La hinchazón desaparecía, los espumarajos por la boca desaparecían, las náuseas, los mareos. Desaparecía el efecto del veneno. Y la Biblia dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Eso es lo que está haciendo Pablo a través de la carta de los Hebreos, cuando le está enseñando al pueblo, a los hebreos, que el ministerio de Cristo y la vida de Cristo y la misma persona de Cristo es superior a toda ley, es superior a todo sacerdocio, es sacerdote para siempre, que no necesita ofrecer pecado por sí mismo, porque él vino sin pecado. Lo contrario de los sacerdotes según el orden arónico, los sacerdotes venidos de la tribu de Leví, ellos tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos, por sus pecados, antes de ofrecerlo por el pueblo. El versículo 24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, no varía, no se muta con nada. Mis amados hermanos, este es el sacerdocio de Cristo, el más grande. Bendito sea el Señor. El 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué tremendo sacerdocio! Vive siempre. Él vive y vive para siempre. Uno de los saludos de los romanos era, César es el Señor, pero los cristianos respondían, no, el Señor es Cristo. Otros decían, César vive. Y ellos decían, no, Cristo vive. Como decían los chavistas en Venezuela, que Chávez vive. Y el cristiano decía, no, el que vive es Cristo. Chávez se murió, ahí están sus restos. Pero Cristo vive para siempre. Cuando vas a la tumba de Cristo, encuentras la tumba vacía y un letrero en la entrada que dice, el que buscas no está aquí. Así que aquí no lo busque. Él resucitó. Cristo vive y vive para siempre. Las tumbas de los grandes hombres están allí en sus naciones de origen. Allí están las tumbas de los Césares romanos en Roma. Allí está la tumba del gran libre pensador, este hombre que llamaban Lenin. Allí lo tienen en San Petersburgo. Allí embalsamaron sus restos y la gente va a peregrinar allá, pero ahí está su tumba. Pero cuando vas a la tumba de Cristo, esa tumba está vacía porque Cristo vive. Tenemos un sacerdote que vive para siempre, que puede compadecernos de nosotros para siempre, que nos libra de nuestros pecados para siempre, que nos salva para siempre. O sea que no temeremos. Todos los hombres cometen errores, todos los hombres fallan, pero si tú cometes error, si tú cometes un pecado, no te hundas en el lodo, no te lances al precipicio, no hagas como Judas, ahorcarte, quitarte la vida, no, porque la Biblia dice, hijitos, estas cosas están escritas para que no pequéis, pero si sucediera que pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué hay más sublime que los cielos? Ese lugar maravilloso donde viviremos por la eternidad, donde no habrá lágrimas, ni tristeza, ni dolor. ¿Qué hay más sublime que los cielos? Más puro que los cielos. Pues lo que hay en el cielo, más sublime que el mismo cielo, es Jesucristo. Nos convenía tal sumo sacerdote, sin pecado, sin debilidad, alejado de los pecadores, que fuese más sublime, más puro que los cielos. Pues ese puro, ese santo,
es el mismo Cristo. ¿Recuerdan ustedes que cuando un profeta veía a Dios se asustaba? Decía, ahora que soy hombre muerto, dijo Isaías, porque siendo hombre inmundo y de labios inmundos han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Moisés le dijo a Dios que quería ver su rostro y Dios le dijo, no, Moisés, eso es imposible porque nadie verá a Dios y vivirá. Te pondré en la rendija de la peña y pasaré, pondré mi mano sobre ti y cuando pase quitaré mi mano y verás mis espaldas pero no mi rostro. Y Moisés vio las espaldas de Dios. Y cuando le preguntaron a Moisés, ¿cómo fue eso? Cuéntanos, Moisés. Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hermano, era tan grande, era tan poderoso, era tan sublime Dios, que Moisés quedó turulato, quedó temblando delante de la presencia del Señor. Qué maravilloso es estar en la presencia del Señor, que no tiene necesidad de días como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Oiga bien, no tiene problema de cambio. ¿Cuándo se peleaban los discípulos? Cuando Jesucristo decía que iba a morir. A ver quién tomaría su lugar, pero ¿quién puede tomar el lugar del Señor? ¿Quién va a hacer las cosas que Él hace? ¿Quién va a hacer los milagros que hace Cristo? ¿Quién va a hablar con la sabiduría con que habla Cristo? ¿Quién va a actuar como Él? Hermano, ninguno. Deseamos llegar a la perfección del Señor. Eso será en el cielo. En esta tierra siempre seremos humanos, débiles, imperfectos, que antes de juzgar cualquier situación, cualquier comportamiento, debemos mirarnos a nosotros mismos y decir, no voy a poner carga en los demás que yo no llevo ni con un dedo, no voy a intentar quitar la paja del ojo de mi hermano cuando yo tengo una viga. Primero nos aplicamos la ley a nosotros mismos porque nosotros somos imperfectos. Pero Cristo es perfecto para siempre. Eso era lo que quería el apóstol Pablo en esta carta a los hebreos, exaltar, resaltar, engrandecer la figura del Salvador del mundo, la figura de Cristo, la preexistencia, la inmutabilidad de Cristo. Así que esa es la misión que tenemos ahora los predicadores, los misioneros. Esa es la misión, levantar a Cristo, predica a Cristo. Felipe llegó a Samaria predicando a Cristo. Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene otra vez. Y toda Samaria salieron a su encuentro y obedecieron a la fe, le entregaron su vida al Señor. Pues es lo que necesitamos hoy, levantar a Jesucristo. Pablo fue a Grecia, la capital de la cultura occidental, y cuando fue a Grecia, allá hace referencia en el capítulo 1 de Primera de Corintios, donde les dice, cuando fui a vosotros no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y con poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios y el poder está en su palabra. El Señor dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así que predica la palabra, que esa palabra es espíritu y es vida. Gloria a Dios. El versículo 28 dice, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Mis amados hermanos, allí está. La ley quedó abolida. La ley quedó atrás y apareció una nueva ley. La ley de la gracia. No hacemos las cosas ahora porque nos obliga la ley, porque si no nos cae la vara encima. No en vano lleva la vara el que guarda la ley, sino para castigar al malo, al transgresor, al desobediente, al rebelde. Para eso lleva la vara el que guarda la ley. Mis amados hermanos,
pero Cristo es sumo sacerdote perfecto, sin mancha. Así que, amigo, en este día yo te levanto a Cristo delante de ti, para que tú le mires, para que seas librado de toda la esclavitud a la que te somete el pecado. Allí en donde estás, yo te invito a entregarle tu vida al Señor. Pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados, borra mis pecados con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Él es el mismo ayer, hoy, para siempre. En el marco del Día Internacional de la Mujer, este sábado 6 de marzo, las mujeres dinamitas de la obra evangélica Luz del Mundo Internacional hemos organizado una gran conferencia bajo el tema Mujer, tú puedes cambiar la historia. No te la puedes perder. Conéctate vía Zoom, a través de Facebook también puedes conectarte. Hora 2 de la tarde de Venezuela, 3 de la tarde de Argentina y 7 de la tarde hora de España. Corre la voz, mujer, porque tú y yo podemos cambiar la historia. Mujer, tú puedes cambiar la historia. Este es tu momento. Participa de la conferencia vía Zoom, patrocinado por las mujeres de la obra evangélica Luz del Mundo Internacional. El sábado 6 de marzo, a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, y 19 horas de España. No te lo pierdas y corre la voz. Mujer, este es tu momento. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 35 nos dice la Biblia: si no oyes atentamente la palabra de Dios, el mismo Dios te herirá en las rodillas y desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, si no atiendes a la palabra de Dios. Te bendigo. Bendito eres que das tiempo para escuchar estos micromensajes donde te estoy entregando la palabra del Creador.